Quiero agradecer a la comisión directiva de Braford, que es la que hace posible que hoy estemos trabajando en esto, por la sensibilidad que tiene respecto al tema ganadería y sostenibilidad, o ganadería y cambio climático. Si no se tiene esta sensibilidad y no se entiende que es probable que tengamos que adaptarnos, es difícil avanzar en construir esto, que es un camino de mediano y largo plazo en la Argentina llena de coyunturas, donde tenemos la sequía, tenemos la inflación y tenemos varias coyunturas que el día a día nos lleva a no pensar en mañana, pero Braford está pensando en más allá del mañana. Por eso tenemos un programa que se llama Proyecto Braford Carbono Cero, donde inicialmente lo que buscábamos es que la ganadería de los criadores Braford sea en balance cero, que las emisiones junto con las capturas nos den cero, y ese fue el ideal cuando iniciamos este camino hace 1 año y 4 meses. Voy a empezar a contarles un poco para que nos pongamos en tema de qué se trata el cambio climático. El cambio climático es un tema geopolítico y geoeconómico, que también tiene su efecto sobre hoy nosotros, la sequía y el calor que estamos pasando, pero que en general nos empieza a poner reglas de juego a las que nos tenemos que ir adaptando. Y el productor en general arranca acá, en la negación. No es cierto que hay cambio climático. ¿Por qué me van a hacer cambiar a mí? Yo hago las cosas bien. Arranca acá. Se enoja. Y cuando se enoja lo empieza a resistir. Después se da cuenta que la cosa lo llevan puesto. Entonces empieza a querer negociar y es tarde. Se deprime porque entró tarde al negocio y no le fue tan bien como quería. Y después termina aceptando. Esto se lo agradezco a Christian Feldkamp de CREA, que lo presentó el año pasado en la jornada que compartimos en Palermo y se lo tomé prestado. Y cuando yo les hablo de cambio climático y geopolítica, el Acuerdo de París, que es esto que se festeja acá, se hizo a instancia de Estados Unidos. Estos 3 personas que están acá, uno se llama Barack Obama, el otro se llama Joe Kerry y el otro se llama Joe Biden. No sé si lo conocen ahora, Joe Biden. Bueno, nosotros tenemos el tema de 2015, cambio climático, a instancia de Estados Unidos. Estados Unidos fue el que nos llevó a que hoy tengamos todas las implicancias que tenemos respecto a lo que hay que hacer para adelante. Entonces, podemos hacer esto, que es tratar de liderar, adelantarnos en la fila y subir esta escalera que se está construyendo. Diego dijo, está cambiando. Bueno, esto cambia todo el tiempo porque las reglas no son claras y nos las van cambiando. Podemos tomar lo que la mayoría de los productores argentinos hacen, escudarnos y decir, no, nosotros lo hacemos bien, no es cierto, la ganadería argentina es sostenible, la hacemos en base a pasto, y entonces nos ponemos un escudo, pero seguimos recibiendo palo. Braford decidió otro camino, buscó otro horizonte y empieza a caminar hacia adelante en medir, reportar y verificar, y me van a escuchar decir estas 3 palabras durante bastantes partes de la charla. Para que entendamos de qué se trata, en esta parte teórica, para que a aquellos que les interese lo que es un bono de carbono se lleven algún contenido, hay 2 tipos de bonos de carbono, los obligatorios y los voluntarios. Los obligatorios tienen varios certificados diferentes, ¿sí? Reducción, remoción o emulsión de unidades de carbono, y son las que ponen los gobiernos como límite. Un gobierno dice, tal industria no puede emitir más de tanto y se tiene que comprometer a emitir menos de tanto a tal fecha, y entonces van tratando de reducir y emiten certificados de lo que vienen haciendo. O los voluntarios, que son los que están más de moda en la Argentina, con la ganadería regenerativa, con lo que es regeneración de bosque nativo. Y es lo que le están vendiendo todos los que hacen ganadería regenerativa. Le dicen bono voluntario de carbono, entramos en el estándar BERRA, esto le dicen todos a ustedes, los que están en tema, y vamos a las reducciones. Pero resulta que no hay solamente un estándar BERRA, sino que hay un gold standard, el Climate Action Reserve, el estándar BER positivo, American Carbon Register, y el CDM o el MDL en castellano, Mecanismo de Desarrollo Limpio. Hay más de un estándar y hay más de algo para hacer y hay más de una forma de medirse, no solamente el protocolo BERRA. Pero la mayoría de las empresas y los implementadores que están en Argentina, a ustedes les hablan del protocolo BERRA, que tiene que ver con estándares cuantitativos,
medir cuánto guardo, cuánto fijo, cuánto dejo en el suelo o en un árbol de carbono. Pero resulta que hay gente que nos quiere pagar por estándares no cuantitativos, porque nosotros nos animemos a hacerlo. Y acá no entra cuántas toneladas fijo, sino que entra en cómo lo hago, cómo aumento carbono, comunidad y biodiversidad, este primer estándar, cómo hago la socialización del estándar y la forestación del estándar. Y estos no son cuantitativos, estos son de acción positiva por el medio ambiente y también existen y son posibles de implementar. Existen contratos y existen regulaciones. En Argentina no existe ninguna regulación hasta el momento, aunque voy a mostrar 2 leyes provinciales. Pero en Argentina el mercado está desregulado. Los contratos tienen esquemas voluntarios de comercialización corporativos o unidades de reducción. Estas son aprobadas por los gobiernos. Creado bajo reglas obligatorias, los gobiernos europeos, sobre todo voluntarias, o esquema de bonos. Y así van siguiendo los libros de reglas, los tipos de reducciones, se llaman de diferentes formas, BER, ERU, EWA, AUA, SER, ¿sí? Y acá tienen cómo se denominan cada uno de estos tipos de bonos. No importa que se los acuerden, lo importante es que entiendan conceptualmente que hay 2 formas. Un Estado que dice, vamos a ir al 2030, lo dice la Argentina, a reducir nuestras emisiones, y cada parte de la economía argentina debe hacer su esfuerzo. Esto no sucede en la Argentina. Y entonces tengo una unidad de emisión y tiene un crédito de compensación. Y estos son los regulados. Y los no regulados son voluntarios. Lo hago yo y alguien me paga por eso porque está de acuerdo con lo que yo hago. ¿Sí? Tenemos todo esto. No me voy a explayar, pero el que quiera saberlo cuando termine la charla me lo pregunta o lo hablamos después, donde hay inversores, en general petroleras, las que están dando vuelta en la Argentina tienen por detrás el petróleo, o el gas, o la energía, o son empresas de energía, ¿sí? Compañías, instituciones financieras, instituciones académicas, también hay algún banco que es inversor, desarrolladores de proyectos, que son aquellos que arman las carpetas para presentar, pueden ser gobiernos, organismos no gubernamentales. En la Argentina hay uno muy importante que está empezando a este trayecto y que tiene que ver con el foro de genética y que tiene que ver con la ganadería, y compañías que lo hacen por sí mismas, auditores de tercera parte, ¿sí? Hay que empezar a pagar, ir al estándar, clasificar, para después tener los compradores de crédito al final, ¿sí? Este ecosistema funciona alrededor del mundo de manera desorganizada y de manera poco transparente. No tenemos un mercado donde sepamos claramente el precio. No hay claramente un precio. Hay índices de precio y el único precio claro es el impuesto al carbono que tienen algunos países y que puede ser que alguna compañía lo traslade o no. Pero tenemos en total 170 tipos de créditos donde a nosotros nos interesan los que están acá en agricultura y nos interesa lo que está en silvicultura y uso de la tierra. El resto es energía renovable, es hogar y comunidades. Digo, nos interesan estos porque estamos en Expo Agro. Si estuviéramos en otro lugar probablemente hablaremos de energía renovable o de otra cosa, manejo de basura, eliminación de basura, todo esto. Y en agricultura fíjense que hay 4 ejes principalmente. Manejo del nitrógeno, fertilización nitrogenada, o cómo manejamos el bosteo de un feedlot. De esto se trata acá. Agricultura sustentable, ¿sí? Metano de ganadería, reducción del metano en el ganado. Hay un bono también y alguien nos está dispuesto a pagar porque nosotros hagamos esto. Y gestión de pastizales. Estos serían los que está trabajando Brafor Argentina con el programa Carbono Cero, pero como hay algunos criadores de Brafor que también están en la parte silvopastoril y en todo lo que son plantaciones agroforestales y agrosilvicultura, también estamos en este sector en lo que son bosques, gestión de bosques y mejora de bosques. Pero en general estamos acá, también lo está acompañando a Brafor, que viene invitándolo, al resto de las asociaciones que estamos dentro del Foro Argentino de Genética Bovina, que viene liderando este tema hace 4 años. Tenemos los programas genéticos, ¿para qué? Para evaluar la reducción de metano en base a consumo residual, por ejemplo. Y la genómica Brafor, que va en el mismo sentido. Es decir, que trabajar con toros con marca o toros con números nos va a permitir estar más cerca de llegar al objetivo. Y por eso
también desde la genética es una herramienta importante, además de la del manejo del pastizal y además del manejo de la nutrición, para poder llegar a tener el bono de carbono. La vida útil o la vida de un crédito de carbono arranca en el diseño de proyecto, y donde hay que poner plata, y todo el mundo no quiere ponerla, en el registro del proyecto. Como nadie quiere ponerla, las empresas petroleras la financian. Le dicen, no hay ningún problema, nosotros la ponemos. Después dividimos los bonos de carbono si resultan positivos. Si no resultan positivos, el riesgo es todo mío. Ellos ya midieron que el subcampo le va a dar positivo y le están negociando la mitad de los bonos a bajo precio. Y están bloqueando superficie en la Argentina. Y están comprando hectáreas de bosque nativo que están en categorías verdes para no convertirla en categorías verdes, y el desarrollo argentino está en juego, porque esa superficie no se va a convertir ni en agricultura ni en ganadería. Y eso ya está sucediendo y el petróleo lo está haciendo. Le han puesto un límite porque son empresas extranjeras, entonces no pueden seguir comprando hectáreas en la Argentina. Pero esto ya pasa, se registra. El MRV, monitoreo, reporte y verificación, nos ponemos de acuerdo cómo nos medimos, la balanza, cómo lo vamos a reportar, cómo lo escribimos y quién va a ser el verificador. Nos damos la mano para decir que somos transparentes y después lo tratamos de integrar. La emisión del certificado, esta que sigue acá, ¿sí? Y después vamos a la transacción, donde muchos de los verificadores son traders. Entonces ellos arman la carpeta, ellos le consiguen el financiamiento, ellos arman todo el negocio y después le dan la mitad de los bonos de carbono que obtuvieron al final. ¿Sí? Esto sucede en la Argentina, hay muchas empresas, 17 compañías haciéndolo. Y hay una institución de más de 150 años que está trabajando en este paraguas para contener a toda la ganadería argentina bajo todas las normativas internacionales y hacer en un solo protocolo único la protección de la ganadería nacional a través de datos y no de relatos. Entonces estamos trabajando, muy pronto lo van a ver y seguramente en Palermo 2023 van a tener la novedad. En el mundo existen diferentes consideraciones y programas. Acá tenemos programa en consideración, ¿sí? Impuesto al carbono, Argentina lo tiene, lo hizo Mauricio Macri, puso el impuesto a los combustibles líquidos, no lo pudo poner en el gas. Y cada vez que ustedes cargan combustible lo pagan, se ajusta por inflación y tiene un valor muy bajo, y lamentablemente nuestros diputados y senadores dicen que esa plata va al Fondo Nacional de la Vivienda en vez de ir a proyectos de sostenibilidad. O sea que tenemos la herramienta para financiar los proyectos, pero vamos a fabricar casas. ¿Sí? Entonces tenemos la herramienta, se llama impuesto al carbono, vale muy poco. Estos sistemas de desarrollo o impuesto más sistema de desarrollo de compensaciones o de bonos, ¿sí? Alrededor del mundo hay diferentes iniciativas. Esta es la evolución del precio del carbono desde que empezó la charla, protocolo de Kioto acá. El protocolo de Kioto se cayó, las empresas no lo querían hacer porque solamente lo hicieron algunas empresas europeas, el resto no la siguió, dijeron que perdía competitividad. Se cae el mercado de Chicago en 2014. Como la soja, el carbono cotizaba en Chicago, desapareció el mercado. Y vamos hasta 2018, aparece la juventud, aparece Greta Thunberg, aparece a no ir a clase los viernes y a gritarle a los legisladores, y empieza la carrera de suba y de interés de las empresas y los gobiernos para compensar el carbono que emitían. Vino la pandemia y esto se aceleró, y vino la guerra de Rusia y se cayó y se volvió a sostener. Es decir, ya estamos en estos niveles de precios altos, la evolución de precios hasta acá y el negocio está para hacerlo. Ahora les voy a contar cómo hay que hacer para entrar al negocio. Las proyecciones de Natural Conservancy son estas. Lo que hacemos nosotros se llama soluciones basadas en la naturaleza. Estamos en este nivel acá y vamos a ir hasta acá. Los que se quieran sumar los invito al programa Bradford Carbono Cero. Acá va a estar el negocio y vamos a tener niveles de precios en ascenso. Y los bonos de carbono que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza son los más caros que hay dando vuelta. También los tienen las pantallas solares o los aerogeneradores y son bastante más bajos porque no tienen que ver con la seguridad alimentaria.
Acá cuando lo vemos, estos son los basados en la naturaleza que se despegan de lo que son tecnológicos o todo lo que les hablé recién de residuos o lo que es generación de energía a través de paneles solares o auto eléctrico. ¿Sí? Un auto eléctrico está acá abajo. Y nosotros con un bosque, con una pastura y demás, estamos acá arriba. Entonces, en definitiva es, nosotros hacemos nuestro trabajo, lo hacemos mejor de lo que lo estábamos haciendo, lo hacemos bien y producimos más. Al hacerlo bien tenemos el suelo más sano, tenemos el pastizal más sano, tenemos los árboles más sanos, las vacas ganan más peso, nos vino bien a todos y a su vez generamos un crédito de compensación para que la industria, la ciudad y demás pueda disminuir sus emisiones. Vamos a tratar de conseguir que nos paguen y seguiremos dando vuelta en este ciclo, y este es el ciclo positivo y la oportunidad que tenemos. Porque cada vez que lo hacemos mejor acá, producimos más con menos, y producir más con menos es el término de sostenibilidad. Y de eso se trata, de subir la eficiencia, pero no subirla para mí y no hacerlo de cualquier modo, sino medirla, verificarla, reportarla de la manera que el otro me la pague. Si no, yo bajo las emisiones de metano y se lo cuento ¿a quién? A la gallina del patio. No, lo tengo que hacer con una metodología y de eso estamos trabajando. Entonces, nuestro programa, Braford Carbono Cero, que tiene que medir todas estas cosas, las emisiones de la vaca, el fuego en el caso que hay quemas de pastizales, el balance de nitrógeno, el balance de carbono de la emisión de metano del suelo, del bovino. Bueno, este balance es el que empezamos a medir en 9 socios, 6 socios relevados, 73.000 hectáreas, 42.000 bovinos, 839 caballos, 1.820 ovinos y 117 búfalos. Arrancamos y paramos ahí porque queríamos saber cómo nos iba y dejamos muchos socios que todavía nos llaman y no los pudimos ir a ver y a verificar y tenemos una demanda que nos sobrepasa y a Técnica Braford, a Germán Cortizo, lo pasó el sistema y no pudimos abordarlo y estamos en deuda con los socios Braford. Superficie 73.000 hectáreas, de las cuales 1.500 eran infraestructura, 4.250 eran reservas, 5.291 eran pasturas, agricultura eran 5.600, forestación eran 14.000 y el mayor ambiente era pastizal natural. 58% pastizal natural, las pasturas implantadas y la agricultura un 15%, entre reservas y bosque nativo el 25% y 2% de infraestructura. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pedimos una serie de datos a los establecimientos que muy amablemente nos los cedieron y que trabajaron con nosotros. Fuimos al campo, vimos el entorno, recorrimos, relevamos datos, hablamos con los encargados de los campos, preguntamos cosas incómodas, cosas que no nos querían decir, cosas que nos dijeron fácilmente. Utilizamos información científica, publicada, abierta, que cualquiera puede encontrar. Según la disponibilidad de información de cada establecimiento, armamos un primer legajo. Ese primer legajo se cruzó con imágenes satelitales donde usamos indicadores de TDBI, NDBI y EBI. Usamos todo lo que es inteligencia artificial para poder interpretar los datos. Cruzamos todo esto con la información disponible y en algunos casos fue bastante difícil porque los campos, sobre todo los campos correntinos de la zona de esquina, eran la mitad bañados y la mitad tierra o pastura, pero estábamos en sequía, entonces nos engañaba el satélite y tuvimos que cambiar de 100% a 20x20 cada píxel para poderlo hacer y fue una inversión grande en imágenes satelitales para poder sacar los errores. Con todo eso aplicamos la normativa del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, pero como teníamos todos los datos lo hicimos con el nivel 3, con la máxima resolución y con el factor de medición corregido. Y después, a fin de año, cuando hicimos esta presentación, con el cierre de Braford, Embrapa nos dijo, tenés que corregir más. Tenés que ir por el factor de emisión de Oxford. Y en esto estamos trabajando. ¿Por qué ese factor de emisión de Oxford, que dice que el metano vive 10 años y el carbono 1000, y por lo tanto no lo puedo medir igual al dióxido de carbono que al metano, bajaría bastante las emisiones de la ganadería, que yo lo voy a mostrar. Serían cerca de 1/3. Y ahí la cuenta se daría vuelta. Pero yo voy a mostrar cómo hoy nos están midiendo sin esto nuevo,
que ya la Comunidad Económica Europea, los que están mirando el problema de cerca, lo aprobaron técnicamente en julio de 2022, pero no está aprobado políticamente. Todavía no tenemos aprobación política, pero sí tenemos la aprobación técnica. Con esto cambiaría la ganadería en todo sentido, porque le estoy diciendo que no están, en el cálculo que yo voy a mostrar, exagerando las emisiones en casi 2 veces. Esto daría vuelta a la cuenta y daría vuelta el relato que la ganadería tiene que ver algo con el cambio climático. Va a ser difícil defenderlo. Las automotrices y las petroleras no van a estar contentas con nosotros si damos vuelta a la cuenta. Nos han hecho parte del problema cuando eran ellos. Entonces, medimos precipitaciones, nos pasaron los datos y con eso pudimos tener indicadores de precipitación y cómo estábamos. Medimos carbono orgánico en el suelo y la evolución del carbono orgánico del suelo y nos dio de todo un poco, lugares donde ganábamos, lugares donde perdíamos, ¿sí? En algunos pastizales perdíamos, no en todos ganábamos, en las forestaciones generalmente ganábamos, ¿sí? Y en algunos manejos de agricultura siempre perdíamos. Empezamos a hacer los balances y en la agricultura nos volvió a dar igual. En la mayoría de los escenarios, o en muchos escenarios, perdíamos, pero había escenarios que ganábamos. No en toda la agricultura, dependía la forma, dependía el rendimiento, dependía el productor, dependía la utilización de fertilizantes, dependía el rendimiento del lote, teníamos datos positivos, no eran todos negativos. Y cuando lo combinamos con cultivo nos daba algo así, que cada vez que había pastura ganábamos y cada vez que poníamos un cultivo perdíamos y volvíamos a recuperar y íbamos y veníamos. La agricultura nos hacía perder lo que ganábamos con el pasto. Y entonces empezamos a modelizar esto, a ver para dónde va, para entender para dónde va. Cuando fuimos a las forestaciones nos daban todo positivo excepto las nuevas, y las nuevas a su vez tenían la carga de que habían perdido por los primeros 6 años. O sea que cuando las balanceábamos nos quedaban las forestaciones de 10 años, ¿sí? En 26, 25 y era el promedio. Pero cuando había árboles siempre ganábamos. Entonces ya sabíamos que donde hay árboles ganábamos, donde hay agricultura teníamos que poner el ojo y donde había manejo pastizal había que mirar mejor. Entonces empezamos a medir las tasas de crecimiento de los diferentes pastizales, de los diferentes ambientes, de los diferentes años, ¿sí? Y empezamos a tener tasas diarias de crecimiento para medir biomasa. ¿Cuánto carbono removíamos por día de la atmósfera en pastura? Y después, ¿cuánto comían las vacas? Y de esa forma íbamos teniendo el balance de la pastura, de carbono en la pastura. Nos dio que en promedio, por la sequía, el potencial de producción de biomasa, donde lo medimos en 2022, sobre lo que era el histórico, estamos al 62%. Es decir, habíamos perdido 1/3 de la capacidad de crecimiento de nuestras pasturas. Y como somos ganaderos responsables, hicimos los deberes y bajamos la carga. No, no hicimos eso. Entonces, mantuvimos toda la carga, ¿sí? Y teníamos menos pasto, pero mantuvimos durante todos los años, todas las mediciones, la misma carga. ¿Cómo le fue el pasto? Mal. ¿Cómo le fue el carbono? Más o menos. Entonces, ya sabíamos que teníamos que ver cómo íbamos a anticiparnos a los manejos. ¿Sí? Y cuando ya veíamos que nos iba a ir mal, ver qué solución le íbamos a proponer a aquel ganadero que estaba monitoreado para que se adelante a tener el problema y que no le falte pasto y tenga que salir rajando con las vacas. Se lo íbamos a decir un rato antes, para que se preparara. Medimos las emisiones, lo hicimos por el cálculo del IPCC, como no variaba la carga, las emisiones con la carga son las que tenemos, y después fuimos campo por campo. En este campo tenemos un campo tradicional, ¿sí? Donde al momento que fuimos las lluvias eran normales, el pastoreo era continuo, hacía quemas para reiniciar los lotes, ciclo completo pastoril, no hace nada de agricultura, maquinaria propia tiene muy poca, un tractor y no mucho más. El pastizal natural 96%, la pastura implantada del 1%, pero estaba bastante degradada porque era donde estaban más las vacas. Y la forestación el 3%. Y acá nos dio un balance de carbono 0, ¿sí? Apenas positivo. Nos daría una posible facturación de 70 centavos de dólar por hectárea y por año
y por la totalidad del carbono capturado, $2.768 por año. Con mucho para ganar, porque acá en las pasturas estaba perdiendo y porque acá en el pastizal estaba juntando poco. Y acá tenía que corregir que tenía demasiado novillo de recría, que estaba mucho tiempo en el campo y que no estaban produciendo nada y que lo único que hacían es llegar a fin de año y pasar de año. ¿Sí? Era como ahora, no hace falta la materia, llegaba a fin de año y pasar de año. Bueno, los novillos hacían lo mismo, llegaba a fin de año, pasaban de año. Entonces, acá, con un ajuste de carga acá y una mejora de apotrenamiento acá, este campo empieza a entrar en un ciclo de captura de carbono con una decisión de manejo sencilla. Tenemos que hacer más corta la recría. En este caso, es un pastoreo intensivo, ¿sí? Hace cría más recría. Es bien intensivo, hace todo rotativo. Las lluvias le habían llovido el 80%. Hace todo rotativo y rotativo diario. Altísima tecnología de pastoreo. Todo al mango. No había nada no calculado. Todo hecho en el escritorio. Las 9.000 hectáreas relojito. Los toros tienen que estar acá, allá, allá, las vaquillonas. Todo analizado. Pero también hacía agricultura, la agricultura tercerizada. No la hacía el dueño del campo. Alquilaba el campo, que lo controlo. Yo veo lo que hace, lo controlo. Y veo cómo siembra y lo controlo. Y lo controlo y lo controlo. Pero lo único que controlaba era la ganadería, que era lo que le gustaba. La agricultura controlaba poco. Entonces le dio la emisión de la ganadería y la agricultura para atrás. Y todo su esfuerzo de captura con las pasturas se lo consumieron estos dos. Y entonces el balance le da negativo. Porque controló la agricultura poquito. Porque no le gusta. Le gustan las vacas y es lo que yo sé hacer. Y entonces no le pidió que la rotación sea de tal forma, que use tal fertilizante y que los rendimientos sean tal o cual. Entonces acá hay que ajustar la agricultura, porque en la ganadería, en el pastizal está. Y podemos mejorar esto, y un poco las emisiones, sí, un poco, no tanto. Estábamos haciendo todo bien en la pasta pastoril y todo mal en la agricultura. Y entonces el balance nos dio acá, pero nos dio muy bajo negativo por el tamaño del campo. Este campo con un ajuste de la agricultura empieza a ser cero y si se pone más esfuerzo empieza a ser positivo. Pero ya sabemos dónde está el problema. Esto nos sirvió para saber dónde tenemos que ir viendo y cuál es el costo de oportunidad de un cambio o del otro. ¿Cuánto nos va a costar hacerlo o no? ¿Nos conviene o no nos conviene tomar esta decisión? Ahora ya sabemos dónde está. En este caso es un campo de corrientes que hace cría, recría. Según la disponibilidad, las lluvias le había llovido bastante poco, 45% de lo habitual o del promedio. Hacía también rotativo, no tan intensivo, ciclos completos, todo sobre pasto, suplementación mineral siempre, maquinaria propia, sí, poca. No hacía nada de suplementación energética, no hacía análisis de suelo, bueno, esto es algo que me estoy comiendo en todos lados, ninguno hacía análisis de suelo, solo hacía análisis de suelo de la agricultura. Como si el pasto no fuera una planta y no tenga análisis de suelo. Solo hacemos análisis de suelo la que nos da costo-beneficio. La agricultura me paga el análisis. Ponele. La ganadería no te paga el análisis. Entonces, son cosas que tenemos que ir cambiando. ¿Sí? 75% pastizal natural, 15% pastura implantada, 10% forestación. Este 10% forestación solo alcanzó para anular la ganadería y las pérdidas de suelo por forestación y dar un balance positivo que se equivale a $28 por hectárea y por año posibles de capturar, y esto serían $378.000 por año para este productor que lo tiene ahí y que no sabía que estaba ahí y que ahora le contamos que está ahí y que tiene que empezar a ver cómo lo verifica para empezar a tratar de cobrar 3 años para atrás. Bueno, nosotros medimos el primer año, pero 3 años para atrás lo tenía. O sea que el costo-beneficio de que fuera Bradford es $1 millón. Porque si ahora se pone a verificarlo, capaz lo tiene. Entonces, acá encontramos que la forestación al 10% nos daba algo importante y que el balance era positivo. En este caso es una empresa casi plenamente forestal, donde tiene Brangus y Bradford, no tiene solo Bradford, y donde la forestación paga todo el problema.
La forestación es tan potente que cualquier pérdida que tenemos acá, acá o acá, las emisiones de la ganadería, la pérdida del campo natural porque no hacían tan bien las cosas, aunque nos dijeron que sí, y la pérdida cuando reforestan, era consumida por la masa forestal y nos daba esto. Y esto daba $40 por hectárea y 1.3 millones de dólares para esa empresa por año. Entonces empezamos a encontrar que había plata que estaba ahí y no la veíamos. Y ahora la empezamos a encontrar y la tenemos que monitorear y verificar. Entonces, tenemos amenazas. Nuestra ganadería está siendo amenazada con la deforestación cero. Mañana me toca hablar de esto. Con los agregados comerciales de Europa. No me va a ir bien. Reducción de metano. Es algo que nos pide, nos exige y que Argentina firmó. Que va a reducir el metano un 30%. Esto, nuestro presidente lo dijo para emisiones fugitivas. Emisiones fugitivas son las de los basurales y las del petróleo. No las de las vacas. Pero dijimos que vamos a ir porque era la que propone Joe Biden. Metano lo propone Estados Unidos. Nos teníamos que anotar para firmar con el FMI. Entonces le dijimos que sí. Es geopolítico y geoeconómico. ¿Sí? Y lo vamos a tener que hacer y nos van a meter en la ronda a las vacas. Iniciativa política de gobernadores que les voy a mostrar que no están mucho de nuestro lado. Están de su lado. Y su lado no es el nuestro. Para lo que es deforestación cero, Soja viene trabajando en esta plataforma que se llama VISEC, Visión Sectoral del Gran Chaco Sudamericano. Ya tiene su propósito, foco en la deforestación, su misión, armar un monitoreo, les hablé antes, monitoreo, reporte y verificación para controlar la deforestación y el cambio de uso del suelo del Gran Chaco, y tiene una plataforma sectorial, ¿sí? La lidera TNC y CIARASEC y la integran todas estas instituciones. Acá está la mesa de enlace, acá estamos todos. La última que entró es Sociedad Rural Argentina, pero acá estamos todos los sectores productivos trabajando para la cadena de la soja. Y la cadena de la carne nos dijeron los ganaderos, ¿y ustedes? Armen la cadena de la carne. No, frigoríficos no. Los ganaderos menos. Entonces acá esto se viene y vamos a ver si la Cámara de Productores de Carne Vacuna Argentina se anima a empezar a trabajar junto con el SENASA para que tengamos un sistema que Santa Fe ya lo está trabajando como provincia y que hay que llevarlo a todo el país. Si no, la solución dramática va a ser que va a haber campos libres de deforestación y campos con deforestación. ¿A dónde están los bráforos? ¿En la zona libre de deforestación o con deforestación? Porque la Argentina tiene deforestación permitida. Y la Unión Europea no le importa si nuestra ley dice que yo puedo deforestar con un permiso y lo hago legalmente. Entonces, ¿a dónde están los bráforos? En el NEA y el NOA. ¿Dónde está el monte nativo? ¿Y dónde está permitido hacer desmonte? ¿Y quién va a quedar jodido con los terneros que van a valer menos porque son de zona con deforestación? Los criadores de bráforos. Entonces no podemos permitir que haya dos zonas. Tenemos que trabajar para que Argentina se declare completa, de bajo riesgo de deforestación ilegal, y eso sí lo podemos demostrar, y los ganaderos estamos dormidos, los ojeros van adelante. Si no empezamos a trabajar y esperamos que lo haga la cadena, lo haga el exportador, lo haga los frigoríficos, ¿estamos fritos nosotros? ¿Los dueños de los terneros? Entonces acá tenemos que empezar a trabajar y este es un foco que vamos a empezar a ver. El problema siempre estuvo acá, carbono fósil que liberamos durante mucho tiempo en la era industrial y nosotros no participamos en la fiesta. Participó Europa y todo el norte, sí, pero América del Sur en este negocio no entró, se quedó con el subdesarrollo y la pobreza, y la industria puso mucho carbono en el aire que era fósil, forestal. Esto es fotosíntesis vieja que quedó atrapada y lo usamos para movilizarnos, hecha combustible, hecha gas. Y que era el carbono orgánico, nunca tuvo que ver con el resto del problema, pero dejamos que la FAO dijera que sí. Y cuando nos salimos a defender era tarde. Y el veganismo lo hizo un artículo de valor. Y por eso generó una industria. Ahora,
Vino el COVID y salimos a decir todo esto. Que claro, cuando se paralizaron los aviones, los barcos, pasaba esto en el Arco de París, estaba el aire limpio, los delfines en Venecia, y China estaba limpia, no había más smog, porque no había aviones, no había barcos, no había transporte. ¿Qué es lo que no había? Combustible fósil. Pero recién en la COP27, la del año pasado de Egipto, le echaron la culpa al petróleo. Mientras tanto, venían diciendo, la ganadería, el petróleo, éramos todos. Ahora ya no. Ya empieza a ver el mundo que la cosa venía por acá. Ahora, ¿qué energía es barata? La del petróleo. ¿Cómo vamos a hacer para encarecer la economía si somos pobres y usamos energía barata? No tenemos forma. Entonces, no es solamente declamar que no tenemos nada que ver, ¿sí? Que redujeron el 60% de dióxido de nitrógeno, que esto lo hacen los aviones y que publiquemos edictos y demás. Está todo bien, las vacas no son enemigas del planeta, no se coman los cuentos, coma carne y edúquese. Medio duro, ¿sí? Le estamos diciendo a la gente que se eduque, a nuestros consumidores que se eduquen. No es el mensaje, no es la forma, pero es la realidad. Bajó la contaminación porque se paró el transporte. Pero en la Argentina, les hablé yo de emisiones fugitivas, salimos en los libros récord de metano, pero no salimos récord de metano por las vacas, sino por esto que se AMSE, a la salida de Buenos Aires, y Buenos Aires es uno de los 4 puntos mayores de emisiones de metano en el mundo, varía entre el 1 y el 4 según la época del año, porque en verano emite más y en invierno emite menos, pero estamos en el top 10, en el top 5 de los emisores de metano con basura, y acá las vacas no tienen nada que ver, y lo que hace este basural equivale a las emisiones anuales de 5 millones de vacas argentinas. Entonces el 10% de la vaca argentina equivale a un solo basural. Y nos venían con el cuento que éramos nosotros, pero el satélite dice que no somos nosotros. Ahora, los filos en Estados Unidos sí los ve el satélite. Y las vacas argentinas el satélite no las ve, ni las que están en los tambos industriales. Entonces las vacas argentinas no son parte del problema de metano, pero sí vamos a tener que hacer algo para demostrarlo. Porque si no vamos meta-relato y no tenemos datos. ¿Y qué hizo el amigo Bill Gates? El que estaba con la carne celular, que ahora necesita poner un montón de antibióticos, si no se le pudre en la góndola y nadie se la compra, y que está el Escherichia coli que se mete en la carne celular, y entonces tiene un producto que está lleno de aditivos y nadie lo quiere, pero invirtió 50 millones de dólares ahí, en carne celular porque era la salida del calentamiento global. Ahora se avivó, se juntó con los australianos y le puso otros 50 millones de dólares a Rumino 8. Rumino 8, ¿qué hace? Monitorea las emisiones de metano de la ganadería australiana para bajarlas en 100.000 cabezas de ganado australiano. Y ahí le puso la plata. Cambió de horizonte, se dio cuenta que no era por ahí, que era por acá. Entonces acá estamos mostrando que la inversión está pensando también que hay negocio en el negocio ganadero. Está dispuesto a poner plata para hacer las cosas diferentes como las estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Entonces hay que pensar que tenemos que hacer diferente si queremos ganar más plata. Si no, sigan como están. Nadie les quiere cambiar nada. Ahora hay una oportunidad si quieren, porque Bill Gates la está viendo y la puso, para ir en lugares distintos. Entonces, tenemos a DiCaprio, tenemos a Tesla, que vende autos eléctricos, pero con energía fósil. O sea, el auto es eléctrico, pero la electricidad la generamos con combustible fósil. O sea que en realidad, más o menos. No tiene caño de escape, pero... Lo tenemos al amigo que dice que es lunes sin carne y las chicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacan la resolución. Tenemos bastantes problemas. Cuando estaba todo escrito, se llama Estrategia 4x1000 para hacer de Argentina una potencia ambiental, que es algo que ustedes saben hacer, que yo se lo estoy contando, pero ustedes lo saben hacer, que es aumentar la materia orgánica de los suelos, ¿sí? Generando más pastos, y generan más pastos, generan más crecimiento y más leche en las vacas, y tienen terneros más pesados, producen más leche en los tambos. Esto, ustedes lo saben hacer bien, lo que tenemos que hacer es medirlo, reportarlo y verificarlo, no solo hacerlo.
COP27 dijo que el problema estaba en el petróleo y todo el mundo ahora viene por los servicios basados en la naturaleza. Somos los que estamos de moda. Y si lo hacemos produciendo alimentos nos quieren pagar más. Entonces llegó el momento de pensar, ¿vamos para adelante o nos quedamos como estamos? Porque ahora está la oportunidad de negocio. Y ahora hay gente que nos quiere pagar y nos viene a buscar. Y manda 17 compañías extranjeras a la Argentina a explorar. Y vienen todas a juntarse con los ganaderos. Y todas le prometen que le financian. Entonces quiere decir que algo está pasando. Pero como algo estaba pasando, y el presidente Alberto Fernández fue a COP26 y dijo que quería cambiar deuda climática por deuda ambiental, se avivaron los gobernadores y dijeron, no, el 124 de la Constitución Nacional dice que nosotros tenemos los recursos naturales, las provincias. Por lo tanto, si hay alguien que tiene que cobrar, soy yo, el gobernador de la provincia, no el Estado Nacional. Entonces, deja a Alberto de ofrecer eso o págame por lo que yo ya hice. Alberto le dijo, no es una moneda. Entonces, empezaron los gobernadores con sus estrategias. El gobernador Morales sacó una ley que dice que los bonos de carbono son de dominio provincial. Pertenecen a la provincia de Jujuy, en una interpretación aleatoria de la 124 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, no va a haber ningún bono de carbono en la provincia de Jujuy, porque este es un negocio de los privados. Él no tiene ningún instrumento para que alguien vaya a Jujuy y que quiera hacer un negocio con el gobierno de Jujuy, y que quiera hacer bono de carbono en Jujuy. Entonces, de entrada, la pateó afuera y ya no viene más, porque se fue afuera de la tribuna. No le devuelve nadie la pelota acá. Jujuy está afuera por una decisión de Morales. Y en Misiones tenemos este programa que empezó primero que este se avivó segundo, este empezó primero. Porque acá teníamos el primer ministro de Cambio Climático de Sudamérica, lo tenía Misiones. Y era un ex rock, un cantante de rock, era nuestro ministro. Y el ministro lo que hizo fue escuchar a la petrolera a través de una compañía suiza que le vino y le dijo, yo le puedo hacer todo esto gratis. No gratis, le doy $1.050.000 a mi amigo mañana si usted firma, porque toda la provincia entra en un programa. Y eso se llama JNR, un jurisdiccional, que donde todo el territorio provincial de la provincia de Misiones ya está en este programa, Crédito de Carbono Provincia de Misiones, donde los privados ahora tienen que anidar en el proyecto misionero. No es como este. No dijo que era dueño. Dijo que ponía el precio él. Y los dejó a todos con el precio base de la petrolera, bajo. Entonces empieza a haber amenaza para que podamos apropiarnos del negocio, porque la política se empieza a meter. Este va por todo. Dice que no, pero va por todo. Y estos fueron más benévolos. Los dos están empantanados, porque las instituciones, al ser yo director de Sociedad Rural Argentina también, estamos trabajando para que esto vaya para atrás, no pueda terminar de reglamentar la ley y que volvamos a discutir si es o no de la provincia. Y esto tiene tensiones, porque ya en Perú, a la misma petrolera, los diputados y senadores peruanos le dijeron que no. Entonces, también hay que seguir trabajando en esto. Para ir terminando, tengan en cuenta que nuestro sector es el único sector de la economía argentina que hemos disminuido nuestras emisiones de gas de efecto invernadero de 1990 a la fecha. Acá tenemos la energía, aumentó, ahora tienen energía con paneles solares y aerogeneradores. La Sociedad Rural Argentina ya tiene instalado uno y por eso empezamos a reducir, pero en general la tendencia es a la suba. Esto que es industria usa cada vez más energía, es a la suba. El campo lo redujo, dejamos de hacer siembra directa, nos pasó la factura, porque tenemos maleza resistencia, aramos los lotes y estamos desmejorando. Residuo urbano crece. Pero tengan en cuenta que estamos capturando nuestro sector, esta barrita que está acá. El Estado Nacional lo sabe y a ustedes nadie le pagó. O sea, hay alguien que lo está midiendo, ustedes no lo sabían, se lo está tomando gratis para el inventario de gases de efecto invernadero y lo está usando para presentarlo en la ONU, en Naciones Unidas, como
la herramienta por la cual Argentina va a bajar sus emisiones. La va a hacer el sector agropecuario, pero también la van a hacer las energías renovables. Pero el sector agropecuario ya lo viene haciendo y nadie le paga por eso. Entonces de ahora en más lo vamos a empezar a hacer, pero queremos que nos paguen. Siempre hay alguien que inventa algo nuevo. Tengan en cuenta eso. No estamos diciendo que haya nuevos inventos, ¿sí? Como este invento, ¿sí? Este hombre que dice inventé, es un nuevo invento, absorbe dióxido de carbono, produce oxígeno, previene la erosión, retiene agua, alberga aves e insectos, proporciona sombra y funciona con energía solar. Se llama el árbol, pero para este hombre es un invento nuevo. Siempre en estas cosas hay alguien que va a inventar el agujero del mate. Estén atentos porque nos van a dejar afuera, ¿sí? Entonces hay que moverse y hay que moverse rápido. Es el momento de movernos. Les agradezco mucho y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.